Y entonces comenzamos el seminario de qué tan confiable y segura es la caldera de sus instalaciones. En muchos de nuestros países a nivel de Latinoamérica se observa con mucha naturalidad, con mucha simpleza, fallas frecuentes en las calderas. Se considera que es algo, es parte de la rutina, las calderas fallan. Y yo suelo hacer una serie de preguntas que son: ¿qué está pasando? ¿Qué estamos dejando de hacer? Porque no es normal que las calderas fallen, y menos normal que nosotros nos vayamos acostumbrando a que sea así. Entonces, también llama la atención que en la mayoría de las instalaciones, en la mayoría de las plantas, normalmente la culpa de la falla se la atañen a la calidad del agua en las calderas, cuando en verdad los parámetros son otros. Entonces, uno de los objetivos de este seminario no es lavarle la cara al agua, pero sí demostrarles que hay otros parámetros que no solamente van generando daño, sino que dificultan el buen trabajo del agua. Entonces, damos inicio con esta lámina que tiene que ver con la gran cantidad de accidentes que hemos tenido a nivel de Latinoamérica. Y pregunto qué está pasando y qué estamos dejando de hacer. Le pido por favor a quienes vayan ingresando que apaguen su micrófono para... Ok. Entonces, ¿qué está pasando y qué estamos dejando de hacer, y por qué la alta frecuencia de fallas y accidentes a nivel de Latinoamérica? Esto es un poco el levantamiento de los accidentes desde el año 2016, que no fue la primera vez que me llamó la atención este tema, pero me llamó mucho la atención la gran cantidad de accidentes que hubo ese año. Y después la tendencia ha sido cercana a repetirse. En lo que hemos podido observar de ese levantamiento de información a nivel de noticias de Internet es que Argentina, México y Colombia son los tres países con mayor cantidad de accidentes de caldera, siendo Argentina y México dos países con reglamento. Luego, el país con mayor cantidad de víctimas de pérdidas humanas ha sido República Dominicana, que con solamente 3 accidentes tuvo 15 personas fallecidas. Esta información la pueden conseguir en la revista que venimos publicando de Calderas, Guía del Usuario. En lo que va de este año 2021, ya hemos tenido 9 accidentes hasta septiembre. Faltaría revisar octubre hasta diciembre, pero de nuevo aparece Argentina con 3 accidentes, aparece Colombia, aparece México. En Perú Uruguay aparece 2 veces. Sin embargo, en conversación con personal de la UCEA, me dicen que esta primera está fuera del alcance del reglamento, y sí hay una segunda caldera de calefacción doméstica que se considera dentro del tema de accidentes de caldera. Cuando nosotros analizamos, cuando pensamos en qué puede estar pasando, qué se puede estar dejando de hacer, nos llama la atención que en muchas instalaciones, sobre todo hoy en día que estamos hablando de la industria 4.0, se comenta que los accidentes nos toman de sorpresa. Tenemos reglamentos a nivel de varios países dentro de la región. Sin embargo, hay factores que se descuidan y afectan la integridad de las calderas. Lo primero es que la caldera se ve como un equipo individual, cuando realmente tenemos que considerarlo como un sistema de varios equipos auxiliares relacionados con la caldera, pero también es un sistema de generación de vapor que recibe condensados que vienen de otras áreas, de otros equipos, de otras instalaciones. Entonces, tenemos que ver la caldera como un equipo que interactúa con otros sistemas, es un equipo muy dinámico
y en eso voy a insistir a lo largo de este seminario. Les pregunto, y voy a hacer muchas preguntas, si ustedes, muchos de ustedes han de ser usuarios de Caldera, personas que participan o que trabajan a nivel de instalaciones con Caldera. Si ustedes han analizado las posibles causas de esos accidentes o de esas fallas y tienen claro la manera de prevenirlo. Es muy importante para saber tomar acciones correctivas o tomar acciones correctivas asertivas, saber cuáles son las causas. Eso es muy importante. ¿Cuántas aristas tiene la accidentabilidad de calderas? Pues tiene muchas especialidades relacionadas. Tenemos, por supuesto, la gente de operaciones, pero también tenemos la calidad del agua, la calidad de la combustión, tenemos combustible, tenemos instrumentación, tenemos mantenimiento mecánico, entonces tenemos muchas aristas alrededor de las posibles fallas de las calderas. Cada uno de ustedes, sean partícipes o formen parte o sean usuarios de Caldera o sean empresas de suministro, empresas consultoras, prestadoras de servicios, tienen que preguntarse, todos tenemos que preguntarnos cómo podemos nosotros participar dentro de nuestro lugar de trabajo para minimizar esa cantidad de fallas en las calderas. Cuando hablamos de mantenimiento, normalmente esos mantenimientos son reactivos, son correctivos. Todos los demás equipos tienen mucha dedicación, se habla de mantenimiento centrado en confiabilidad, sin embargo la caldera se repara cuando falla porque necesitamos el vapor, por lo tanto no podemos parar, ¿no? Entonces, algunas veces se siguen las recomendaciones del fabricante, otras veces se siguen recomendaciones o exigencias de las empresas de seguro, pero realmente nosotros evaluamos la condición, evaluamos con los niveles de confiabilidad de esas calderas y hacemos planes de inspección basados en esos requerimientos. Lo que típicamente se consigue es que los mantenimientos de las calderas se posponen porque hay que reducir costos, porque no se puede parar la producción, porque hay que hacer, o en muchos lugares se limita a hacer lo que el reglamento requiere. Cuando en verdad no estoy hablando con esto que no debemos cumplir con el reglamento, todo lo contrario, pero el reglamento es un requerimiento básico, mínimo. Lo demás está en nosotros como usuarios de Caldera. Entonces, como les comenté, tenemos reglamentos Cuba, Costa Rica, Venezuela, Brasil, y no es en orden alfabético, sino según vamos bajando. Argentina tiene 5 reglamentos porque tiene 5 provincias que tienen reglamentos diferentes y luego tenemos un reglamento en Uruguay. Entonces, realmente tenemos pocos reglamentos para la región tan extensa que cubre Latinoamérica, ¿no? Y nos hemos planteado un poco para presentarle al grupo de participantes, nos hemos planteado formalizar el registro y empezar a tener actividad de lo que hemos llamado Red Latinoamericana de Seguridad en Caldera. De nuevo, todos aquellos que estén presentes, estén interesados en preregistrarse en la red, Nuricelis ha colocado o va a colocar un punto para registrarse, o coloquen en el chat su nombre, su país y su correo electrónico, de manera que los invitemos a próximas actividades. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el objetivo de esta red? Comenzar a compartir experiencias, discutir y difundir, empezar a promover el uso de todas las normas, las prácticas recomendadas que están desarrolladas a nivel de nuestra región y a nivel internacional y que definitivamente tenemos que comenzar a tomar en cuenta. ¿Qué respaldos va a tener esta red latinoamericana de seguridad en Caldera? Pues contamos con el respaldo del National Board, ¿verdad?, que tiene un código de inspección de calderas en servicio. Contamos, calderas y recipientes a presión, contamos con el respaldo o el apoyo de la Asociación Americana de Fabricantes de Calderas, la APMA. Contamos con el apoyo de la API, Instituto Americano del Petróleo, de Underwriter Laboratories, y estamos buscando otros apoyos más, de manera que nosotros podamos participar
tener comités técnicos y esos comités técnicos, esos representantes de comités técnicos puedan formar parte, participar, interactuar con los comités técnicos de estas asociaciones de las que les he comentado. Si alguno de ustedes, de nuevo, quiere formar parte de la red, los invito a escribir a este correo electrónico, red.seguridad@seaca.com. Los invito a poner su nombre, su país y su correo electrónico en el chat, y Nuricelis va a compartir con ustedes una forma de registrar, de preregistrarse de forma inmediata. Entonces, la meta es tener... Ok, perfecto, gracias, Nuri. Entonces, la meta es tener un 100% de países con reglamento y difundir, conocer, que dejemos ya de estar inventando la rueda, de estar haciendo cosas que van en contra de las buenas prácticas. Entonces, vale la pena preguntarnos si en nuestros países existe un reglamento. Ya vimos los países en los que tenemos reglamento. Tenemos Colombia, donde hay alta accidentabilidad sin reglamento. Tenemos Ecuador, donde ha habido importantes accidentes sin reglamento. Bolivia, Paraguay, que no tienen reglamento. México, que a pesar de tener reglamento, se ve que es uno de los países con mayor accidentabilidad. Y luego Centroamérica, la mayoría de los países no tiene, a excepción de Costa Rica. Y en Panamá no hay un reglamento, sin embargo hay un ente, los bomberos, el cuerpo de bomberos de Panamá se dedica a velar por el cuidado de las calderas, el registro, las inspecciones anuales, a pesar de no tener reglamento. Entonces, la idea es esa. Hay que conocer definitivamente si tenemos un reglamento, hay que aplicarlo. No hay que limitarse a lo que nos exige el reglamento, porque las calderas, no todas las calderas son iguales. Sin embargo, el reglamento nos pide básicamente un mínimo de 4 cosas que ya vamos a ver. Y es importante que nosotros vayamos un poco más allá para definir qué tan confiable es nuestra caldera. Entonces, esos reglamentos, la mayoría de esos reglamentos vienen de un regalo que nos hizo la OIT, un reglamento modelo para todo lo que es seguridad laboral, donde estaba incluido el tema calderas. Ese tema calderas evolucionó en algunos países y se convirtió en un reglamento de calderas, pero en otros países está en su reglamento de seguridad laboral y sin embargo nadie vela por eso. Entonces, hay empresas que corporativamente plantean lineamientos de cuidado, hay otras que usan lo que en el manual de operación y mantenimiento del fabricante se indica. Repito, eso es el mínimo necesario, y otras personas pues se guían por lo que la empresa de seguro les exige. Entonces, como les comenté antes, nuestros reglamentos o todos los reglamentos exigen un mínimo: una inspección visual, una prueba de presión, la prueba de apertura y cierre de las válvulas de seguridad o válvulas de alivio de presión, y la funcionalidad de las alarmas y los disparos del sistema de seguridad de las calderas. Eso es suficiente para saber qué tan confiable es mi caldera. Limitarme a eso me da seguridad de que mi caldera no va a fallar. Pues lamentablemente no. Como les digo, no estoy hablando. Ahorita de momento no, porque no tenemos. Don José. Que nos entrega el cliente, creo que. Entonces, continuamos. Y vale la pena preguntar si en las instalaciones donde nosotros trabajamos, o a las instalaciones a las que nosotros le prestamos servicio, le damos suministro, se habla de confiabilidad, se habla de mantenimiento centrado en confiabilidad, se habla de inspección basada en riesgo, ¿verdad?, en otros equipos que no sean calderas, y a la caldera se le atiende cuando falla. Hay una serie de prácticas recomendadas: ventanas de integridad operacional, inspección basada en riesgo, que sería muy, muy importante para definir qué tan confiable es mi caldera, que la usemos en nuestra instalación. Las calderas son atendidas bajo estas metodologías. Lamentablemente, en la mayoría de nuestros países, no. En la mayoría de nuestras empresas, no. En la mayoría de las empresas, las calderas son el equipo que suministra el vapor que hace falta para la producción. Entonces vamos a hacernos algunas preguntas como estas que vienen. No se está llevando un buen control operacional, un buen control químico y cuidado de la preservación de la caldera cuando ella está en servicio.
¿Es confiable desarrollar todos los años el mismo alcance de mantenimiento e inspección, de acuerdo a lo que nos exige el reglamento, o siguiendo una checklist, una lista de chequeo de verificación que tenemos del manual de fabricante? ¿Cuáles son los criterios de aceptación y rechazo cuando nosotros hacemos inspecciones y conseguimos algún defecto o hacemos reparaciones con personal calificado? ¿Es nuestro personal calificado para hacer esas reparaciones? ¿Cuáles deben ser las prácticas más adecuadas de reparación? ¿Tenemos procedimientos calificados para eso? ¿Estamos alterando o modificando lo que fueron el diseño original de las calderas cuando hacemos una reparación, cuando hacemos un mantenimiento, cuando hacemos incluso una modernización, una automatización de mi caldera en la parte de instrumentación y control? Se efectúan y se modifican, o se efectúan modificaciones basadas en la experiencia de alguna persona que dice tener mucha experiencia, dice conocer mucho de calderas, haber trabajado en otras áreas donde han habido calderas y se han hecho esas mismas modificaciones. Esas modificaciones están en línea con lo que nos establecen los códigos bajo los cuales fueron construidas nuestras calderas. El personal de operación y mantenimiento está recibiendo la capacitación necesaria. En algún seminario donde yo he participado, han hablado que el vigilante en la mañana es el que enciende la caldera. Ese señor vigilante tiene la formación, la capacitación necesaria para estar acompañando la caldera durante el proceso de arranque. Se cuenta con procedimientos escritos o no han sido suficientemente difundidos entre los operadores y mantenedores. Cuando nuestro operador actúa ante una contingencia, él haría lo mismo que sus compañeros. Todos mis operadores tomarían la misma acción correctiva ante una contingencia. El sistema de control y seguridad y combustión ha sido modificado o alterado, ha sido cambiado. ¿Es realmente seguro? ¿Cada cuánto tiempo se prueban esas alarmas y esos disparos de la caldera? ¿Sabe el personal de operación cómo influyen esas contingencias que ocurren eventualmente en la caldera en lo que es el deterioro, el envejecimiento, la falta de confiabilidad e integridad en las calderas? Todo esto son preguntas que nos podemos hacer dentro de nuestras instalaciones. En la mayoría de las instalaciones, el operador está allí para garantizar un flujo mínimo necesario para la producción dentro de mi planta. Perdón, Julio está levantando la mano. ¿Algún comentario, Julio García? Bueno, y dentro de esa evaluación, de ese seguimiento que hace mi operador para garantizar que haya un flujo necesario para el área de producción, pues dentro de eso él vela por el flujo de agua, por supuesto, el flujo de combustible que garantiza el flujo de vapor producido, y con cierta frecuencia para evitar accidentes se verifica el nivel del agua, que esté dentro de un rango especificado para evitar daños en la caldera. Eso sí se maneja en ciertas instalaciones, y cada cierto tiempo se hace un análisis químico, un control de la calidad del agua, pero no posiblemente con la frecuencia que sea necesario. En muchas instalaciones se deja que las contingencias químicas se vayan resolviendo poco a poco. La misma caldera las resuelva abriendo purga, sin mucho control, sin repetir análisis químicos. Entonces, tenemos una serie de desviaciones de las buenas prácticas, pero en la mayoría de las instalaciones lo más importante es mantener la producción de mi proceso, sin importar si en las condiciones en que está operando mi caldera puede estar generando algún defecto, algún problema de alguna limitación. Desde el punto de vista de operación en campo, mi operador de campo hace un recorrido y levanta las lecturas de campo, las verificaciones de presiones, temperatura. Ese operador verifica por las mirillas
si la combustión es adecuada, si no estamos teniendo incidencia de llama contra las paredes de la caldera, estas mirillas que están allí están disponibles para que él pueda ver hacia adentro, como en este caso, o están condenadas porque el personal de mantenimiento considera que los operadores primero no la usan, después siempre están dañadas, y son más bien un problema de seguridad. La calidad de la combustión es la adecuada. Contamos en nuestras instalaciones con personal que me garantice o con un mínimo, personal con un mínimo de destreza para hacer ajustes de combustión y garantizar que no voy a tener incidencia de llama contra las paredes. Hoy en día tenemos sistemas de control muy modernos, muy avanzados, que nos dan mucha información, pero como les dije, en la mayoría de las instalaciones el operador vela por el flujo de vapor que se produce. Hay mucha información disponible en nuestro panel de control que poco se usa y que muchas veces el mismo operador no sabe cuando hay un desvío cómo eso afecta la integridad de mi caldera. Entonces, hoy en día que se habla de industria 4.0 y se está hablando en muchos lugares, mucha disponibilidad de información, pero mucha de ella no se utiliza para tomar decisiones, incluso para hacer un plan de inspección adecuado. Como les comento, bueno, hay este análisis de madurez en el nivel de a dónde estamos nosotros ubicados. Esta sería nuestra industria o nuestra caldera 4.0, el nivel 4. Sin embargo, vale la pena preguntar si usted tiene calderas, ¿en qué nivel las ubica? ¿Las fallas lo toman de sorpresa o ustedes utilizan toda esta información que está en el panel de control para tomar acciones inmediatas, correctivas, preventivas, que mejoren la eficiencia, que prevengan accidentes? Realmente nosotros utilizamos toda esta información. Entonces, desde el punto de vista de control de procesos, durante las condiciones de operación normal y cuando hay eventos fuera de servicio, no siempre el responsable del proceso levanta esa información oportunamente para tomar acciones correctivas inmediatas. No siempre utiliza esa información y compara qué tanto se va alejando la caldera de las condiciones originales del diseño. Este análisis y la identificación de posibles problemas, la relación de esas condiciones de contingencia, esos eventos fuera de control, relacionarlos con posibles mecanismos de daño, posibles problemas de confiabilidad en un futuro cercano. Desde el punto de vista de operación, normalmente se monitorea en tiempo real porque tenemos eso registrado en el panel de control, pero pocas veces se toman acciones. Y en muchas instalaciones, lo más importante es el requerimiento de vapor para proceso. Así que la caldera, si hay que forzarla, se forza. Recientemente en un seminario que dimos, en un curso que estábamos dando, comentaban las personas que, uno de los participantes, que ellos tenían una caldera trabajando al 110% todo el tiempo, sabiendo que es así. Entonces, todas esas cosas no nos contribuyen a garantizar una confiabilidad adecuada en las calderas. Le pido a las personas que tengan el micrófono abierto que por favor lo apaguen. Luego, como les comenté, en muchos manuales del fabricante, manuales de operación y mantenimiento, se nos da un lineamiento de qué debemos hacer como mantenimiento y como verificación semanalmente, mensualmente, trimestralmente, anualmente, pero no todas las calderas son iguales. Normalmente los mantenimientos son reactivos. Se actúa, se repara la caldera cuando la caldera falla. Aunque esto es el lineamiento general que nos da el fabricante, también puede ser el lineamiento o los requerimientos que nos pueden dar los códigos de fabricación. En el código ASME, en la sección 7, que son los cuidados de calderas de potencia, las guías recomendadas de cuidado de calderas de potencia, pues hay una serie de formatos, de cuidados, de verificaciones que son mandatorias, son obligatorias. Sin embargo, de nuevo, esto, igual que los reglamentos, es el mínimo necesario para garantizar la confiabilidad de unas calderas. Pero nosotros en el día a día tenemos que ser mucho más proactivos.
Bueno, esto es un poco más de lo mismo. Los mantenimientos suelen ser reactivos, sin tomar en cuenta cuando se hacen planes de inspección o se limitan a hacer las inspecciones que requiere el reglamento. Cuando se hacen planes de inspección, estos son mediciones de espesores, un mapa de mediciones de espesores, sin tomar en cuenta que en el tiempo de funcionamiento se han ido generando, han ido evolucionando otros mecanismos de daño que no se manifiestan por pérdida de espesor. Entonces, nos enfocamos en los problemas más frecuentes, más recientes, más repetitivos para enfocar y establecer cuál debe ser el mantenimiento de esa caldera. Hacemos muchas reparaciones inadecuadas, ¿verdad? Fuera de especificaciones. Y yo insisto en que nuestro principal problema es el desconocimiento de las buenas prácticas, la improvisación, el tener que reparar rápido para seguir produciendo y la creatividad, la forma en que resolvemos problemas fuera de las buenas prácticas. ¿Por qué querer inventar la rueda? Es una de las preguntas que yo suelo hacer. Entonces, como les digo, nos dan una lista de verificación para cumplir con una serie de mínimos necesarios de mantenimiento. Sin embargo, tenemos que estar claros que dos calderas de la misma marca, el mismo modelo, la misma capacidad, instaladas en la misma planta, operadas por el mismo personal, no necesariamente están evolucionando en su deterioro de la misma manera, porque posiblemente operen a diferentes cargas, una esté a carga nominal máxima y la otra esté fluctuando, ¿verdad? Ya esa diferencia genera diferentes daños en cada una. Puede ser que alguna de ellas haya sufrido alguna modificación en la recirculación de gases en los ductos de suministro de aire. La secuencia de encendido sea diferente. En algunos lugares puede ser que haya problemas con algunos quemadores y no podamos seguir la secuencia que nos recomienda el fabricante. Es posible que una de ellas esté más tiempo fuera de servicio bajo unas condiciones que no son las más adecuadas. Entonces, todo esto me causa a mí o le genera a esa caldera condiciones diferentes que van permitiendo evolución de daños diferentes. Entonces, no se puede estandarizar, no se puede extrapolar, no se puede copiar y pegar un plan de inspección y un plan de mantenimiento de una caldera a otra. Todo tiene que ver con todo. El control de nivel, por ejemplo, afecta la fluctuación de la circulación del agua dentro de la caldera. Por lo tanto, nos está afectando la garantía de poder enfriar los tubos de los materiales dentro de las temperaturas permitidas, dentro de esas temperaturas límites, por encima de las cuales pues mi caldera envejece mucho más rápido y se oxida mucho más rápido. Entonces, definitivamente, como vemos en fluctuando tanto el nivel de esa caldera, tenemos la carga de la caldera. Esto es un proceso de arranque. Fíjense que se dio el proceso de arranque en coincidencia con una contaminación de agua de mar. El fabricante recomienda el arranque en 6 u 8 horas, nos da una gráfica, una curva de arranque. Sin embargo, Hay audio, ingeniero. no hay audio. ¿Cómo va a ser? ¿No me oyen? ¿No me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Marvin. ¿Aló? Uricelli. ¿Se está escuchando? ¿Aló? Sí, ya lo vemos en movimiento, ingeniero.
No te escuchamos. ¿Aló? ¿Se me escucha? Se escucha, ingeniero, se escucha. Sí, ok, Sí se le perfecto. escucha. Muchas gracias, muy amable. Disculpen, no sé qué fue lo que pasó, se desconectó temporalmente el Zoom, no sé qué pudo haber pasado. Hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde llegamos? Esta lámina se escuchó. ¿Están viendo la lámina que estoy presentando? Sí, sí se escuchó. Esta Sí. lámina. ¿Se ve? Sí, esta se escuchó. Ok, muchas gracias. Entonces, como les comento aquí, yo soy de los que piensa, continuamos, yo soy de los que piensa que una caldera no es un equipo estático, que tiene muchos parámetros que simultáneamente mi operador tiene que velar por ellos, tiene que verificarlos y tiene que entender, no tiene que ser un analista de falla, pero tiene que entender cómo cada condición operacional afecta la integridad de mi caldera. Entonces, aquí vemos, les mostraba la fluctuación que hay en el nivel. Muchas veces no tenemos un buen registro porque hay que tener en cuenta que las mediciones de nivel se hacen en los extremos del domo de la caldera o en un punto de la caldera acuatubular, en caso de tener calderas acuatubulares, y cuando ingresamos a hacer inspecciones vemos que las fluctuaciones de nivel son muy altas, por encima de lo que el fabricante establece como nivel normal de agua. Esto afecta muchísimo la integridad de la caldera. Cuando nosotros tenemos un nivel tan alto como este, pues definitivamente los separadores de vapor no funcionan. La purga continua, que es nuestro toma muestra para saber la calidad del agua en mi caldera, no está trabajando en su mejor condición. Por lo tanto, un nivel fuera de lo normal es un parámetro que nos genera problemas operativos y nos genera problemas de integridad. Entonces, desde el punto de vista de confiabilidad, desde el punto de vista de confiabilidad de mi caldera, no se suele tener la alimentación de información de forma continua. Esas condiciones operacionales, esos parámetros que están fluctuando permanentemente en mi caldera, no se suelen tener disponibles para tomar, primero, acciones inmediatas que garanticen la eficiencia, pero también la confiabilidad y muchas veces la seguridad. Hay una práctica recomendada de API que nos habla de ventanas de integridad operacional y nos sugiere, nos recomienda permanentemente en tiempo real tomar las acciones correctivas necesarias. Esa información que nosotros estamos evaluando en tiempo real sirve para alimentar nuestro plan de inspección
y por lo tanto nuestro plan de mantenimiento. Y esto, lamentablemente, a pesar de la gran cantidad de información que tenemos en nuestros paneles de control, no lo estamos usando. Además, cuando ocurren fallas, muchas de esas fallas no las logramos recuperar para hacer el análisis de por qué falló y tomar las acciones correctivas necesarias. En muchos de los casos se hacen reparaciones, se parchean, se taponan tubos y se pierde la evidencia de qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y con ese mecanismo de daño relacionar lo que ha ocurrido con las condiciones operacionales. Como les digo, entonces debemos hacer un análisis de falla cuando ocurre un daño en mi caldera. ¿Cuáles son las acciones correctivas adecuadas, acertadas? En muchas instalaciones se suele comparar un tubo roto con lo que observamos en algún libro que habla de falla, de mecanismos de daño. Entonces, esto no es suficiente porque hay mecanismos de daño que se parecen. Sin embargo, si nos equivocamos en la selección en función de fotografías, de apariencia, podríamos estar tomando acciones correctivas inadecuadas. Esta falla que está aquí, una caldera pirotubular que al perder nivel rompió o falló en dos sitios diferentes. Uno en el envolvente, en la parte superior de la caldera, justo donde estaba el cordón de soldadura, y otro en el horno de la caldera. Ocurrió una implosión del horno. Entonces, la conclusión, un problema en el control de nivel. Pero si analizamos realmente qué fue lo que pasó, podríamos preguntarnos, ¿realmente es un problema de control de nivel? Una caldera que opera todo el tiempo a baja carga, que muchas veces sale de servicio, no se preserva adecuadamente, y mientras está a baja carga, la llama está incidiendo permanentemente sobre este punto. Eso hace que el material se ablande. Por lo tanto, ante un evento de pérdida de nivel, por supuesto que iba a haber esta deformación. Por otro lado, este daño estaba relacionado con picaduras por mala preservación de la caldera se apagaba y se dejaba como estaba. Esa humedad que quedaba allá dentro, una vez que la caldera se despresurizaba, iba generando problemas de corrosión en la zona, en el cordón de soldadura, en la zona afectada térmicamente. Llegó un momento en que ante una fluctuación en la presión, pues rompió. Esa zona rompió. Entonces, realmente el daño que ocurrió en esta caldera se debió a una pérdida de nivel. No, ese fue el evento que desenlazó los daños que venían madurándose. Entonces, para tomar acciones correctivas, tenemos que saber o tenemos que monitorear en tiempo real y alimentar esa información para hacer nuestro plan de inspección. En este caso, si el problema era un problema de control de nivel, si no hubiera fallado la caldera tan catastróficamente, lo más seguro es que hubieran trabajado o hubieran invertido en un sistema de control nuevo, pero la caldera hubiera seguido operando en las mismas condiciones. Dentro de esa forma tradicional de nosotros operar y mantener las calderas, normalmente el personal que entra nuevo no sigue un programa de formación. Ese personal, en el mejor de los casos, se pone a trabajar con algún veterano que lo lleve de la mano y le vaya explicando algunas cosas si esa persona realmente tiene intenciones de enseñar o tiene una línea de unas instrucciones para enseñarle adecuadamente a este joven que está entrando nuevo. En muchos lugares, como les comenté, el mantenimiento es reactivo y se limita a hacer lo que nos pide el reglamento. Entonces, todo eso combinado hace que la caldera siga siendo un equipo que es importante porque produce vapor, pero no está dentro de los equipos que deberían llevar ese mantenimiento predictivo y preventivo que se aplica en otros equipos, ¿no? Entonces, como les comenté, la inspección basada en lo que nos establece el reglamento es muy limitada, no era. Cuando hacemos un plan de inspección nos limitamos a hacer un mapa de espesores, un mapeo de espesores, y definitivamente no todos los mecanismos de daño que ocurren en una caldera
nos dan señales de estar ocurriendo a través de una pérdida de espesor. Y en algunos lugares, pues, esto que dice aquí, un amigo de una planta que tiene una caldera similar a la mía, me regaló, me facilitó un plan de inspección que le dio una empresa italiana que fue a verlo y él me lo va a dar a mí, nosotros lo vamos a implementar en nuestra caldera. Pues no, acabamos de decir que no todas las calderas son iguales, incluso en la misma instalación, y que cada caldera debe tener un plan de inspección a su medida. El plan de inspección se enfoca en las fallas más frecuentes y más recientes. Se hace un mapeo de espesores en todos los componentes de la caldera. Y de allí se dice si la caldera va a durar 20 años más o 10 años más o hay que volver a inspeccionar pronto. No todos los mecanismos de daño ocurren o se manifiestan por pérdida de espesores. Y hay un trabalenguas que yo suelo utilizar y es que, o sea, no nos debemos limitar a medir espesores y tenemos que estar claros que más de una técnica de inspección puede ser utilizada para detectar y caracterizar un mismo mecanismo de daño, un mecanismo de daño específico. Asimismo, una misma técnica de inspección puede ser capaz de detectar y caracterizar varios mecanismos de daño, pero una técnica sola no es capaz de detectar y caracterizar todos los mecanismos de daño que puedan ocurrir en la caldera. Cada componente de la caldera tiene o puede sufrir diferentes mecanismos de daño. Cada uno va a sufrir por sus condiciones operacionales diferentes mecanismos de daño, ¿verdad? Y tenemos que estar claros que no siempre el daño o las fallas se deben a la calidad del agua. Hay muchos parámetros operacionales como el nivel de agua, la incidencia de llama, una mala circulación porque estamos trabajando a baja carga, no estamos trabajando a la carga nominal, que es lo que me garantiza que hay buena circulación del agua, por lo tanto no hay buen enfriamiento de los tubos. Los procedimientos de arranque y paradas no los cumplimos de acuerdo a lo que nos da el fabricante. O sea, hay una cantidad de condiciones y parámetros que nosotros muchas veces no respetamos por desconocimiento y que nos están afectando a que ocurran daños que en muchos casos pareciera que fuera un problema de calidad de agua. Si yo no tengo una buena circulación de agua dentro de mi caldera, definitivamente la calidad del agua no va a ser buena, porque no tengo forma de que se homogeneice el agua dentro de la caldera. Entonces, son muchos los parámetros, ya les digo, una caldera no es un equipo estático, son muchos los parámetros que me favorecen el deterioro de la caldera con apariencia de una mala calidad del agua. Entonces aquí vemos la variedad de mecanismos de daño mecánicos que pueden ocurrir, el CRIP, la termofluencia lenta, sobrecalentamiento lento, cambio de estructura por enfriamiento, templado, carbonización, decarbonización, termofluencia rápida o sobrecalentamiento rápido, fatiga térmica, fatiga mecánica. Después conseguimos otros mecanismos que tienen que ver con combinación de efectos químicos y condiciones mecánicas, corrosión fatiga, corrosión bajo tensión. Todo esto puede estar ocurriendo dentro de cada caldera. Cada uno de estos mecanismos de daño pueden estar ocurriendo dentro de una caldera, pero si nosotros nos limitamos a medir espesores, muchos de estos mecanismos no los vamos a detectar. Y vemos varios mecanismos ilustrados: sobrecalentamiento lento, fatiga mecánica por efectos de un evento que ocurrió de pérdida de nivel de agua en esta caldera y reposición inmediata. Estos tubos tenían problemas de creep en sobrecalentadores. Tenemos muchos mecanismos de daño de los cuales, haciendo mediciones de espesores solamente, no vamos a lograr detectarlos. Luego hay espacios dentro de la caldera que nosotros no inspeccionamos por desconocimiento, porque nunca antes de hacer una inspección buscamos el plano de la caldera, porque nunca nos preguntamos detrás de ese refractario qué hay. Nos limitamos a inspeccionar si hay alguna deformación, algún abombamiento en los tubos, y por el lado agua, ver si la calidad del agua ha sido buena o mala. Pero detrás de este refractario, ¿qué hay? Hay una cantidad de elementos de soporte que no tienen ningún tipo de enfriamiento, que pueden estar deteriorándose. Y si eso es así, pues podemos tener que esa caldera que es colgar unas UEs, unos soportes que son macizos y que no tienen enfriamiento, puede llegar a fracturarse por sobrecalentamiento. Rara vez nosotros inspeccionamos la condición en que está el refractario. Rara vez quien hace las inspecciones sabe que la forma
de la garganta del refractario, la forma de esta garganta está especificada dentro del diseño del quemador y forma parte del quemador. Así que con ver el refractario en aparentes buenas condiciones, sin verificar que cumplan estos ángulos que están aquí, pues rara vez se entiende que eso está haciendo cambios en la forma de la llama, que puede estar generando incidencia de llama en las paredes. Se ve que faltan elementos dentro del quemador, pero se le da poca importancia a que ese elemento, o a lo mejor, fíjense, aquí falta este plato difusor que está aquí no está, aquí faltan boquillas dentro valga la redundancia, de las boquillas de ingreso de gas a la caldera, al quemador. Entonces, todo eso son cosas que se descuidan al momento de hacer una inspección de caldera. Nos limitamos a hacer una medición de espesores en la parte de los tubos. Mi operador muchas veces no tiene la posibilidad de, en su recorrido, verificar en qué condición está la llama porque ya le han bloqueado la visión. Esos son todos condiciones que se suelen encontrar en planta y que tenemos que ir corrigiendo. Es muy importante que dentro de la rutina del operador se haga la inspección de en qué condición está la caldera. Si está llegando llama a algunas paredes, algunas zonas de la caldera donde no debería llegar. Un aseguramiento de la condición de la combustión en mi caldera me genera, primero, seguridad del personal y de las instalaciones, porque un problema de combustión me puede generar un accidente, un impacto ambiental. O sea que básicamente podemos decir que un ajuste de la combustión es un tema de responsabilidad social. Eficiencia, eso nos toca el bolsillo, pero pocas veces lo medimos. Y integridad de la caldera, porque si yo tengo una caldera que está incidiendo la llama contra mi tubo, esos tubos no van a durar los 30 años para los cuales yo hice la inversión de comprar una caldera nueva. Esa caldera puede que en 5 o 6 meses ya tenga tubos rotos. Entonces es muy importante que los operadores verifiquen la condición de operación de la caldera. Y luego, si hablamos de problemas de corrosión, pues tenemos muchas condiciones que me pueden generar corrosión en la caldera, desde las cenizas del combustible que utilizo, que me puede generar problemas de corrosión por cenizas fundidas, hasta los ácidos que se forman dentro de esa combustión, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, que me genera problemas severos de corrosión cuando mi caldera sale de servicio. Y luego del lado agua-vapor, pues tengo problemas con oxígeno, si no tengo buen funcionamiento del desairador, corrosión bajo depósito. En muchas calderas que trabajan a baja carga se separa la espuma del agua y eso acumula condiciones o reactivos, productos que son altamente alcalinos y me generan problemas de corrosión cáustica. O sea, tengo que, como suelo decir yo, utilizar un dron y visualizar la caldera desde arriba, las posibles causas de daño, y conociendo todos los posibles mecanismos de daño, yo puedo definir en qué condiciones trabaja mi caldera y si ese mecanismo puede estar ocurriendo o no, para definir cuál va a ser mi plan de inspección. Entonces, la culpa es del agua. Pues tenemos que saber que hay una serie de organizaciones, la ASME y la Asociación Americana de Fabricantes de Calderas, que me dan lineamientos en las condiciones del agua de alimentación y de la caldera misma. Pero también es cierto que en el pasar de los años, la tendencia ha sido concentrar los puntos donde yo debería dosificar los diferentes químicos que van a mi caldera. Hoy en día la mayoría de ellos se dosifican en el tanque de agua de alimentación porque toda esa agua va a ir a las calderas. Muchas veces tenemos un mismo tanque de agua de alimentación que alimenta varias calderas. Entonces dicen, ¿para qué vamos a tener una bomba de dosificación para cada caldera si metemos aquí el químico y ese químico va a ir a todas las calderas? Cada caldera es un equipo particular que puede estar comportándose, por el hecho de trabajar a diferentes cargas, puede estar comportándose diferente y puede necesitar diferentes concentraciones de químicos. Entonces eso es un punto que en los últimos 20, 30 años se ha ido desvirtuando. El punto donde debería ir inyectado el químico, que todavía lo vemos en las hojas técnicas, se ha cambiado por dosificar en el tanque de agua. Tenemos que tener puntos de toma de muestra en nuestro proceso y en nuestra caldera. La tendencia ha sido limitarnos a 1 o 2 puntos
por temas de economía, de hacer menos cantidades de controles químicos, de que no tenemos un personal especializado en química y lo tiene que hacer el mismo operador, o porque dentro del contrato que he hecho para el control químico, para la empresa que me vende los productos químicos, ellos son los que me hacen el análisis químico y entonces yo debo reducir al mínimo los gastos relacionados con eso. Luego, vale la pena preguntarnos si esa muestra de agua que yo estoy tomando de mi caldera es representativa o no. Hay una serie de prácticas estándares de ASTM que me dice cómo debe ser la purga continua y la toma de muestra del agua de mi caldera, cómo debe ser la toma de muestra de mi vapor, del vapor producto que yo genero. Eso está establecido, sin embargo, en muchos lugares pues no es así. Existen normas, igual que les hablé de las prácticas estándares de ASTM, también ASME tiene una serie de Performance Test Codes, códigos de evaluación de desempeño, que me garantizan o me dan los lineamientos para saber si mis muestras son representativas o no. El tema de dosificación de químicos, ya les he dicho, se ha desvirtuado y prácticamente todos los químicos se dosifican en un mismo lugar, en el tanque de agua de alimentación, pero también los sistemas de dosificación no están diseñados de acuerdo y mantenidos de acuerdo a las buenas prácticas. La tendencia ha sido de utilizar una sola bomba para varias calderas, utilizar bombas que no están diseñadas para succionar bajo este diseño. O sea, hay una serie de cosas que tienen que ver con el control químico que hemos ido desvirtuando. Los equipos como el desaireador, difícilmente o rara vez se ve que se evalúe su desempeño. Sin embargo, hay una norma, un código de evaluación de desempeño de desaireadores que en muy pocos sitios se conoce. Las plantas de producción de agua, hay un código de evaluación de desempeño de ASME que me dice cómo yo debo evaluar qué tan efectivo, qué tan eficiente está haciendo mi planta de producción de agua, qué tanto nivel de contaminación ellos mismos me pueden generar a mi caldera. Yo puedo tener un laboratorio muy antiguo con equipos analógicos y puedo tener un laboratorio súper bien equipado con analizadores en línea, pero lo importante es tomar acciones cuando estemos ante una contingencia. No dejar que la caldera pase 2 días, 3 días hasta que se normalice la situación, sino tomar acciones inmediatas para evitar que esa contingencia de la calidad del agua me genere daño. Cuando yo saco de servicio mi caldera, debo tener un plan, un procedimiento de preservación de mi caldera. Si la caldera va a estar mucho tiempo fuera de servicio, pues la debo preservar en seco. Si la caldera va a estar poco tiempo fuera de servicio, en húmedo. Pero debo monitorear, debo verificar en qué condiciones queda. ¿Dónde yo consigo información de esto? En el manual de operación y mantenimiento del fabricante, y hay guías recomendadas en diferentes asociaciones. En ASME, en la sección 7 de cuidados operacionales, hay un instituto de tecnología de materiales que también tiene un libro sobre preservación, y hay una serie de documentos de consenso de ASME que nos dan esos lineamientos. Entonces, desde mi punto de vista, a lo mejor yo estoy equivocado, ojalá que así sea, cuando hablamos de la falta de control y monitoreo de mis parámetros operacionales, cuando hablamos que solamente se hace inspección de medición de espesores para determinar la cantidad de daños que pueden ocurrir en mi caldera, yo creo que nosotros estamos lejos de ser o de tener calderas 4.0 y estamos de un nivel 2 hacia abajo. Todavía en muchos sitios se hace inspección visual y esa inspección instrumental se limita a medir espesores cuando deberíamos utilizar muchos más métodos. Luego, la parte de monitoreo en tiempo real pocas veces se hace, se cuenta con mucha información y poco se utiliza. Es la recomendación que les hago de ir migrando hacia esa inspección o esa evaluación en tiempo real de la información que me da mi caldera y hacer uso de la práctica recomendada de API de ventanas de integridad operacional. Comparar esos parámetros con lo que el fabricante me dio como diseño original. Cuando hay muchas variaciones en ciertos parámetros, eso me puede causar daño. Todo tiene que ver con todo cuando hablamos de caldera.
todo está muy relacionado. La caldera es un equipo muy dinámico. Si yo tengo un problema de control de nivel, si no estoy cumpliendo con el control normal que me dice el fabricante que debe tener el nivel normal de agua que debe tener mi caldera, pues yo puedo llegar a tener problemas de deformaciones en diferentes puntos, no solamente en el techo por una pérdida de nivel, sino en los tubos de sobrecalentador por un exceso de nivel en la caldera, y esas fluctuaciones de temperatura me pueden generar daños en los elementos de soporte. Entonces tenemos muchos efectos secundarios, muchos efectos en la integridad de mi caldera debido nada más en sistema de nivel, control de nivel. Cuando hablamos de control de nivel, como todo tiene que ver con todo, pues la calidad del agua, si esa agua está manejando muchos lodos, esos lodos pueden venir hacia mi dispositivo de medición de nivel y darme señales falsas y en un momento dado tener un daño, una implosión en el horno de la caldera, como vimos en láminas anteriores. Realmente nuestro sistema de control de nivel y nuestro sistema de control de sobrepresión es intrínsecamente seguro. A lo mejor instrumentalmente, conceptualmente sí, pero si tenemos problemas de calidad de agua, veamos que esto está conectado a la caldera, esto está conectado a la caldera. Y si tengo problemas de calidad de agua, esos lodos pueden venir aquí. Esa tubería que me alimenta el sistema de nivel es la misma tubería que me alimenta mi sistema de control de sobrepresión, ¿no? Entonces, si yo tengo lodos aquí, puedo estar teniendo una señal falsa de la presión de operación de mi caldera, puedo tener una mala reacción de mis switches de presión y puedo llegar a tener incluso una actuación de válvula de seguridad sin que estos dispositivos actúen. Entonces, todo tiene que ver con todo, todo está muy relacionado. Tengo que cumplir las curvas de arranque que me da tengo que cumplir con las curvas de arranque que me da o las instrucciones, en caso de ser una caldera pirotubular, las instrucciones que me da el fabricante, ¿verdad? Debo cumplir con ellos para garantizar la integridad de las calderas. En caso de las acuatubulares, el fabricante me habla de 6 horas, 5 o 6 horas en el proceso de arranque y cumpliendo una serie de actividades en ese proceso. Sin embargo, se consiguen instalaciones, no necesariamente porque el operador no lo sabe hacer, sino porque muchas veces el mismo sistema no es capaz de controlar esas condiciones, y este es un arranque de una caldera en 2 horas que en menos de 2 años causó este daño en los sobrecalentadores. Una caldera que en 4 años tuvo 2 sobrecalentadores es una condición muy poco adecuada, ¿no? ¿Por qué? Una pregunta que suele haber, si hice la inversión en un sistema de automatización, mi caldera ahorita puede arrancar en menos de 5 minutos, la puedo poner a producir vapor antes de que lleguen los operadores al área de producción. ¿Por qué yo tengo que seguir cumpliendo ese paso a paso, ese ir encendiendo y después de un arranque manual pasar a un proceso automático? Porque si yo he hecho la inversión en un sistema de automatización súper moderno, porque en estas condiciones puede darse el caso que cuando encienda el quemador, el agua todavía no esté circulando, no enfríe suficiente las superficies de intercambio de calor y me genere daños de sobrecalentamiento, me genere daños en el refractario, me genere por esa falta de circulación ablandamiento en los materiales, problemas de sobrecalentamiento en los sobresalientes de tubo, problemas de fatiga o corrosión, fatiga de los elementos de sujeción. Entonces, debo cumplir con lo que el fabricante me establece. También mantener la caldera a baja carga, como ya les mostré en una lámina anterior, esa incidencia de llama permanente en una zona particular me genera primero más secamiento en esta zona, más depósito de incrustaciones de sólidos. Eso me lleva a un ablandamiento, envejecimiento del material, y ante un evento de pérdida de nivel puedo tener una falla como esta. Entonces, mi operador, yo como, digamos, coordinador del área de operación, yo como coordinador de producción, debo saber que cada condición puede generar daños en mi caldera. Muchas veces, sin pensar que una cosa pueda tener que ver con otra, yo hago modificaciones en el paso de gases calientes
de la combustión hacia mi zona de convección. Yo hago taponamientos de tubos que a fin de cuentas puede generarme un problema de sobrecalentamiento rápido en los tubos del techo de la caldera. Entonces, todo tiene que ver con todo, todo tenemos que visualizarlo y correlacionarlo. Esto tiene que ver con esto, de hecho es la misma caldera, y ese paradigma que tenemos o esa información que tenemos, que podemos tapar hasta un 12%, un 15% de los tubos de la caldera, no es así. La caldera no es un intercambiador de calor, es una regla que se utiliza en el caso de los intercambiadores de calor. La caldera es un equipo mucho más dinámico que no siempre permite llegar a tener hasta ni siquiera un 5% de tubos taponados. Es el fabricante el que me debe decir si yo puedo o no puedo en función, porque no todos los tubos cumplen la misma función. Unos son bajantes de agua, otros son generadores de vapor. Entonces tengo que velar porque ese 12% de taponamiento permita que la caldera siga funcionando. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar en equipo, tenemos que formar un equipo entre la gente de operaciones, la gente de mantenimiento, control químico, servicios técnicos, ingeniería de corrosión, especialistas de ensayo no destructivo, para establecer ese plan de inspección. Todo tiene que ver con todo, tenemos que trabajar en equipo, no podemos seguir trabajando en la culpa es de cada vez que este operador está en planta, la caldera falla. O sea, no podemos seguir pensando que el problema es del agua. Tenemos una cantidad de parámetros y condiciones que tenemos que ver y tenemos que trabajar en equipo para identificar qué condiciones pueden generar esos daños. Tenemos que verificar que mantengamos las condiciones de diseño de fabricación. Tenemos que ver cuántos años de servicio tiene ya mi caldera y en función de eso, qué daños pueden estar ocurriendo dentro de ella, los parámetros y el régimen de operación. Ya hablamos de máxima carga, ya hablamos de cargas bajas o incluso calderas fuera de servicio con alta frecuencia sin tener un procedimiento de preservación, variaciones en el diseño, condiciones de operación. Si yo automatizo mi caldera y ahora la enciendo muchísimo más rápido que antes, estoy generando problemas de fatiga térmica dentro de ella. Tenemos que verificar el histórico de fallas, dónde han sido, cuáles han sido los mecanismos de daño, el histórico de inspecciones, si realmente tenemos una caldera, por ejemplo, de 20 años y lo que hemos hecho es medir espesores todo el tiempo, no podemos saber en qué condición real está esa caldera. Las reparaciones, si han sido hechas basado en las buenas prácticas recomendadas, por ejemplo, en el Código de Inspección del National Board, los históricos del control químico. Muchas veces, si nosotros no trabajamos esa caldera a máxima carga, la carga nominal de fabricar para la cual fue fabricada, el control químico no puede ser bueno. Entonces, tenemos que verificar esas condiciones normales de operación, esas condiciones de arranque y parada, y comparar con lo que el fabricante me dio. Correlacionar eso con los mecanismos de daño en tiempo real. Debemos nosotros tomar acciones correctivas para entonces poder hablar de que vamos a tener una caldera 4.0. El monitoreo y control forma parte, si se hace en tiempo real, forma parte de la garantía de tener una caldera en buenas condiciones. Registrar y evaluar esos límites operacionales, ¿verdad? Y compararlos con lo que el fabricante me dio. Es muy importante levantar esa información para definir, relacionar con los posibles daños que pueden estar evolucionando en mi caldera y hacer mi plan de inspección. Después de hacer la inspección, definir el plan de mantenimiento, pero no limitarnos a reparar lo que falla, porque pueden estar, como vimos en la lámina de la caldera pirotubular que falló en 2 puntos diferentes por una pérdida de nivel, pueden estar evolucionando varios mecanismos de daño al mismo tiempo y tomarnos de sorpresa. Tenemos que utilizar la información que nos da el panel de control, ¿verdad? Y verificar las temperaturas, las presiones, los diferentes componentes y ver cómo eso afecta la condición de mi caldera. Debo garantizar que esas termocuplas que están instaladas en mi caldera estén instaladas y en buenas condiciones, que se verifique la calibración, la lectura que ellas toman, la conexión. Entonces, ¿qué está pasando y qué estamos dejando de hacer? Esto, una caldera que después de haber hecho la inspección reglamentaria, nos llamaron, nos dijeron, Carlos, no lleves el informe al ministerio para el permiso de operación porque tuvimos un percance en la caldera. Esto por no haber hecho
la evaluación, la inspección, la verificación de los 4 quemadores que tenía esta caldera. Digo, no, vamos a ahorrar tiempo, tenemos que arrancar. De los 4 se verificaron 2 nada más. Por suerte para el inspector que teníamos en ese momento, pues se inspeccionaron 2 nada más, porque a lo mejor este accidente hubiera ocurrido con nuestro inspector allí en el sitio. Esto otro, un caso de una caldera que derritieron, una caldera que se derritió, porque un ingeniero de proceso y un ingeniero de automatización tomaron la decisión de ellos mismos diseñar el panel de control de esa caldera. Cuando hoy en día este tipo de PLCs programados para calderas se consiguen muy fácilmente, ¿no? Entonces, no cumplir con los códigos, con las normas, con las prácticas recomendadas, es uno de nuestros graves problemas. Nuestro principal problema a nivel de Latinoamérica y en muchos países, no solamente en Latinoamérica, es el desconocimiento de esas normas, de esos códigos, de esas prácticas recomendadas, la improvisación y nuestra creatividad. Realmente somos muy creativos, buscamos la forma de resolver los problemas sin basarnos en los códigos y en las normas recomendadas. ¿Por qué queremos o por qué tenemos que inventar la rueda? Entonces, las fallas no nos deben tomar de sorpresa, tenemos suficiente información, tenemos que conocer más los equipos que estamos utilizando. La seguridad y la confiabilidad de la caldera tiene muchas aristas, ya les comenté, desde el tratamiento de agua, la operación normal, el control de esos procesos, el manejo de la información, la instrumentación, el mantenimiento mecánico, el control químico, todo son parámetros que nosotros tenemos que garantizar estén dentro de los parámetros para los cuales la caldera fue diseñada, y tenemos que trabajar como un gran equipo. En ese sentido, pues la capacitación es un punto muy importante. La capacitación de nuestro personal, no solamente de operación, pero también de mantenimiento, de control químico, que el operador del laboratorio, cuando va a tomar una muestra de agua, sepa que si la caldera está trabajando a baja carga, eso afecta la calidad del agua que está tomando. Que conozcan cómo debe ser el dispositivo de toma de muestra. O sea, es muy importante que todo nuestro personal, sin llegar a ser analistas de falla, conozcan bien la caldera y conozcan bien las condiciones operacionales. En ese sentido, bueno, yo los invito a nuestro próximo programa de especialización en operación y mantenimiento de calderas. Ya estamos cerrando el segundo programa, ya tuvimos uno primero, estamos cerrando el tercero, perdón, tuvimos el segundo, estamos cerrando el tercero. Este lunes comienza el tercer módulo de 4, el 10 de enero tenemos el cuarto módulo, que tiene que ver con inspección y mantenimiento de calderas, y el cuarto y último programa por esta temporada comienza el 24 de enero. Para más información, contacten a Nuri Celi, que está presente con nosotros. Estoy a la orden para cualquier pregunta que quieran hacer. Y de nuevo, los invito a participar en la red de seguridad, la red latinoamericana de seguridad en caldera, porque estoy seguro que va a venir cosas muy buenas para todos nosotros. Vamos a tener muy buena relación con el National Board, con la Asociación de Fabricantes, con el API y con, de momento, y con The Writer Laboratories en la parte de automatización, y todo esto va a traer cosas buenas para nuestros países. Entonces, si hay alguna pregunta, estoy abierto para escuchar. Ingeniero, una preguntita. Hágamela, Héctor. No sé si me escucha. Perfectamente. Quisiera saber, en una caldera pirotubular, Sí. en el momento que uno la detiene hasta que puede abrir alguna de las portinas o la portina superior, ¿cuánto es el tiempo que hay que esperar para poder lograr eso? Realmente eso lo debería tener indicado el manual de operación y mantenimiento de tu fabricante. En muchos lugares no se tiene el manual, Los en muchos fabricantes lugares. normalmente no lo indican. Sí,
Los fabricantes eso normalmente no lo indican. Correcto. Sí, en una caldera pirotubular no es fácil. No es fácil porque tenemos pocas mediciones de temperatura. Básicamente lo que tenemos es la temperatura en la chimenea. Entonces, no sabemos qué temperatura tiene, por ejemplo, el envolvente para tomar la decisión de abrir y permitir el ingreso de aire o permitir un enfriamiento rápido. Una caldera pirotubular en ese sentido nos da poca margen de actuación porque tenemos poca información. Entonces, decirte yo cuándo sería una imprudencia de mi parte. Lo ideal es permitir que enfríe. Hay unas instrucciones mínimas, pero están casi siempre más relacionadas con acuatubulares. En el Código de Inspección del National Board hay ciertas recomendaciones para enfriar la caldera, para evitar, o sea, para no enfriarla rápidamente, evitar problemas de contracción y fatiga mecánica o fatiga térmica, pero las pirotubulares nos dan poco margen de acción, así que lo que yo te diga no tiene sentido, no hay. Y uno no puede relacionar la temperatura con la presión que tiene una relación, vaya bajando. Relación directa. Nosotros deberíamos, cuando hacemos el apagado de una caldera, deberíamos seguir la misma secuencia que nos da el fabricante para arrancarla. Pero normalmente en pirotubulares lo que se hace es apagarla y ya está. Rara vez se lleva a fuego mínimo, ¿verdad? Y se deja allí un tiempo para después ir perdiendo presión y apagarlo. Normalmente eso no se hace. Debería ser así, pero normalmente no se hace. Entonces, darte un número, un tiempo, una condición, deberíamos seguir las mismas instrucciones que el fabricante nos da para arrancar, para sacarla de servicio. Eso es lo máximo que te puedo decir. Lo ideal sería poder tener más mediciones de temperatura en el envolvente, en las placas traseras, para ver que no haya dilatación. En las acuatubulares grandes, porque en las pequeñas tampoco lo hay, en las acuatubulares grandes, en el domo superior de la caldera tienes medición de temperatura en la parte superior y en la parte inferior, de manera que tú sabes qué diferencia de temperatura hay entre una zona y otra y evitar esas contracciones que puedan generar fatiga mecánica en la soldadura de los cilindros. Pero en las pirotubulares lamentablemente no hay mediciones para eso. No, lamento no. Sí. Lo que yo he notado es que apuran el enfriamiento entrando agua, abriendo la purga de fondo y entrando agua fresca. Sí, no sé si es correcto eso. Eso no es del todo adecuado tampoco, esos enfriamientos rápidos. Es conveniente hacer flushing, no hacer un flujo de enfriamiento rápido, sino llenar y vaciar, de manera no solamente no por el enfriamiento en sí, sino también por drenar o evacuar sólidos que están en suspensión en ese agua, que en un momento dado pueden precipitar y adherirse en la superficie, que está caliente todavía. Ajá. Entonces, lo ideal, en la mayoría de los casos, es si tú sabes que esa caldera va a salir de servicio y tiene cierta purga continua, aumentar esa rata de purga. De hecho, por ejemplo, en calderas acuatubulares, que el número más sonado de purga continua es 5%, te recomiendan que lo lleves hasta un 10% para sacar esos sólidos que están en suspensión, y cuando la caldera quede fuera de servicio ya tengas menos sólidos que puedan sedimentarse, ¿no? En las acuatubulares ese flushing es conveniente. Hacer un meter agua y sacar agua no es del todo conveniente porque estás enfriando muy rápidamente y muchas veces con agua que está fría, Entonces vas a tener una superficie metálica caliente y un agua muy fría. Eso hay que analizar caso por caso, Héctor. Correcto. Sí. Bueno, muy útil todas las apreciaciones que me dieron. Bueno, gracias. muchas gracias. Griseli levantó la mano. Sí, Carlos, tenemos dos consultas, una de Gerardo Castro.
Sí, Él comenta que en varias oportunidades mencionaste que no basta solo con la medida de espesores como técnica de inspección. Al sí. respecto, ¿cuáles son las otras técnicas que permiten evaluar otros mecanismos de daño y qué mecanismos nos permiten participar? Y bueno, vimos la lista de los mecanismos de daño. Entonces, tenemos mecanismos de daño que ocurren internamente en las calderas. Muchas veces poder cortar un pedazo del tubo y poder entrar con un boroscopio para ver qué está ocurriendo allá adentro, los niveles de corrosión, hacerlo cerca de algún colector que no tenga fácil acceso para entrar y ver en qué condición está ese. El boroscopio es un instrumento muy útil. A mí me gusta mucho utilizar el ultrasonido, pero de arreglo de fase, de manera que me permita ver al interior qué tipo de efectos puedo tener en uniones soldadas entre un colector y un tubo o sea, básicamente me puede dar un buen mapa de mediciones de espesores en tubos del hogar, en tubos del... Hacer mediciones puntuales es un poco una lotería. Entonces tenemos el arreglo de fases, las partículas magnéticas. Si ese mecanismo de daño viene de adentro hacia afuera, si yo lo logro detectar es porque ya el daño está a flor de piel, ya está a punto de darse la falla. Entonces, cada mecanismo de daño hay que analizar con qué método de inspección podríamos evaluarlo o detectarlo y evaluar qué tan avanzado está, ¿no? Eh, hay diferentes mecanismos. Los invito en el canal de YouTube, posiblemente puedan encontrar algo sobre eso, ¿no? Los mecanismos de daño y los ensayos no destructivos que pudieran utilizar. Eh, sería todo un tema. ¿Quién fue el que hizo la pregunta, Loriceli? Gerardo Castro. Gerardo, sí. Hay hasta radiografía, hay muchos posibles ensayos no destructivos que podrías utilizar sin ser invasivos que te pueden ayudar pero eso sí, primero tienes que determinar dentro de la caldera en cada componente cuáles pueden ser los mecanismos de daño que pueden ocurrir y en función de eso seleccionar cuáles serían esos ensayos no destructivos que podrías aplicar. Pero la medición de espesor como tal nada más nos habla de corrosión y de erosión. Todos los demás mecanismos que son en una caldera cuadrangular son aproximadamente 20 diferentes mecanismos de daño. Estamos hablando que prácticamente 16, 17 de ellos no los vamos a observar midiendo espesores. ¿Había otra pregunta? Sí. Tengo por acá Alexandra. Generalmente recomiendan sacar de servicio la caldera con el lado de agua inundado y con químico para conservar el pH. ¿Es esto correcto? Lo ideal, como hablaba ahorita con Héctor, lo ideal es, si yo sé que mi caldera va a salir de servicio, hay como les comenté, hay varias fuentes que nos dan instrucciones de cómo preservar una caldera. El primero debería ser el mismo manual del fabricante, manual de operación y mantenimiento. Y luego está la sección 7 del código ASME, que da muchas recomendaciones sobre cómo preservar la caldera. Pero las instrucciones básicas, si yo sé que voy a salir de servicio, comenzar a hacer, aumentar la purga continua de la caldera. Si la caldera está al 5%, llevarla al 10%. Aumento la dosificación de químicos, tengo que mantener la alcalinidad, más que el pH, la alcalinidad a un cierto punto y tengo que garantizar que el secuestrante de oxígeno, ¿verdad?, llegue también a cierta concentración, de manera que cuando la caldera salga de servicio tenga un pH, porque tenemos dos parámetros que son fundamentales en el tema corrosión de mi caldera. Uno, el pH. Hay pH muy ácidos que me pueden generar problemas de corrosión y el pH muy alcalino que me pueden generar problemas de corrosión. Entonces tengo que estar en ese punto de mínima corrosión y luego la presencia de oxígeno. Entonces, no es solamente la alcalinidad o el pH, sino
la concentración de oxígeno que yo tenga en ese agua. Entonces tengo que colocar, como sé que la caldera va a quedar fuera de servicio y posiblemente ingrese aire de la atmósfera, me interesa también dosificar una cierta cantidad de secuestrante de oxígeno que me garantice que no va a haber problemas de corrosión por oxígeno. Entonces, eso sí, definitivamente es una buena práctica. Si yo sé que mi caldera va a salir de servicio con mucha frecuencia, debo tener procedimiento y debo tener equipos accesorios, algunas bombas que me permitan recircular el agua dentro de la caldera, puntos de dosificación de químicos dentro de esa recirculación. O sea, tengo que cada caso evaluarlo. Yo no puedo copiar y pegar de una caldera a otra. Tengo que garantizar que yo conozco mi caldera, que la evalúo y le aplico. Es un poco como tener dos pacientes en una misma sala de un hospital y querer dosificarle y quererle poner el mismo porque sus síntomas se parecen o porque son personas de la misma edad o porque son... No, cada paciente, cada caldera hay que tratarla de forma diferente o de forma particular. No sé si había otra pregunta. Jorge. Sí, tenemos por acá otra. Lo tengo identificado como jefe de servicio, GFM servicio. Estoy próximo al arranque de una caldera nueva. ¿Qué tan recomendable es el pasivado? Es súper recomendable. Es muy importante que esa caldera nueva se le haga no solamente un pasivado, un enjuague alcalino, que se elimine todas las grasas de fabricación, los óxidos, todos los tubos fueron fabricados en caliente. No sé si es una acuatubular o una pirotubular, pero todos los elementos de la caldera normalmente se fabrican en caliente, se hace un tratamiento térmico. Es bueno minimizar, reducir la mayor cantidad posible de capas de óxido que puedan haber allí, que son capas irregulares que me permiten problemas de corrosión posterior. Entonces, lo ideal es hacer no un decapado, un enjuague alcalino, ¿verdad? Bien llevado, bien controlado. No hay ningún producto mágico que me pueda resolver todos los problemas. Yo debo monitorear ese enjuague alcalino hasta el final y una vez que termino ese enjuague alcalino, dreno, neutralizo y paso a una etapa de pasivación. De manera que es un pasivado mínimo que después en mi tratamiento químico normal, ya en condiciones de proceso de operación, la voy a terminar de hacer esa capa pasiva. Pero es muy, muy importante. Porque si tú dejas esa calamina, ese óxido de fabricación, esos son zonas susceptibles a tener problemas de corrosión bajo esos intersticios, ¿no? Y ese óxido se va a esponjar con el tratamiento químico que tú dosifiques, se va a esponjar y se va a convertir en zonas de ingreso de contaminantes y de ingreso de oxígeno. ¿Alguna otra pregunta? KPI, ingeniero, creo que tuvo intenciones de hacer una pregunta. Jorge, también creo que... ¿Alguna otra pregunta, Noriseli? Estoy viendo por acá. Aquí dice, soy Teodoro. ¿Qué técnica a utilizar para medir el espesor de los tubos en calderas pirotubulares? Hay técnicas, hay forma de entrar, hay dos técnicas de hecho, pero la que más me gusta a mí es el RFT, campo remoto, ensayo de campo remoto. Es una sonda que entra a lo largo de la caldera, tienes que desollinar primero, limpiar el hollín que pueda estar formándose y pasas esa sonda al interior de cada tubo o de los tubos que selecciones y ahí verifica no solamente pérdida de espesores, sino cualquier fisura, cualquier pequeña picadura, cualquier defecto, lo vas a observar a través de esa técnica. RFT, campo remoto. Hay otra que es por ultrasonido, que es el iris, pero la superficie tiene que estar muy, muy limpia y incluso inundada. Entonces, no es factible en las pirotubulares, en las acuatubulares sí. No sé si le respondí a Teodoro su pregunta.
porque normalmente lo que se hace es tratar de entrar a la parte de agua y medir el espesor de los tubos que se pueden accesar. Los demás no lo vas a poder medir. Lo ideal es eso. Y lo otro, que es muy importante, un boroscopio. Meter el boroscopio por los tubos de humo, por la zona de la parte de humo de los tubos, y ver si los problemas de corrosión cuando tiene fugas de agua son por causas del agua o por causa de los ácidos que se formaron en la combustión. Pues muchas veces le echan la culpa al agua y hay varios casos que yo muestro en los cursos donde se hace la prueba hidrostática, fuga agua y la culpa es del agua. No, muchas veces también es del ácido que se forma en la combustión. ¿Alguna otra pregunta, Nuri? Sí, por acá también tenemos Arelí. ¿Podría comentarnos algo acerca del hervido alcalino? ¿Cómo sería un hervido o un enjuague alcalino Un bien enjuague controlado? Ahí lo voy a invitar a ver no estoy seguro ahora si es en la primera o en la segunda revista, esta que tenemos aquí. No es en esta exactamente, esta fue la última de julio del año pasado, o de La este año. segunda, ingeniero. Esta es hay una que habla de enjuague alcalino, que creo que es la primera o la En segunda. la segunda fue, ingeniero. La segunda, segunda. ok. Allí pueden ver un poco cuál es el paso a paso, cuáles son los cuidados que hay que tener. Los invito a descargar las 4 ediciones que tiene la revista. El año que viene retomamos otra vez la edición de la revista, pero bueno, es todo un tema. O sea, cuáles son los cuidados que debemos tener es, primero, como les comenté, formular el enjuague alcalino en función de los niveles de ensuciamiento que hayamos podido ver, porque no necesariamente el enjuague alcalino lo vamos a hacer cuando la caldera es nueva, sino si hemos hecho un reentubado, si hemos hecho un reemplazo de espejo, si hemos hecho cualquier trabajo mayor, deberíamos hacer un enjuague alcalino igual. Luego, qué cuidados debemos tener, debemos medir pH, debemos verificar que los surfactantes estén trabajando bien, debemos verificar la cantidad de hierro que se está disolviendo, la cantidad o sea, tenemos que hacer análisis químico una vez por hora para ver cuál es la tendencia, y cuando se haya estabilizado esa remoción de productos, que la turbidez, porque estamos removiendo grasa también. Entonces, cuando ya se haya estabilizado la remoción de los productos que queremos remover, entonces ya hacer el enjuague, hacer el flushing y después la pasivación. La pasivación es muy importante. Pero en el segundo número, de acuerdo a lo que nos dice Marvin, allí van a ver un artículo un poco más profundo de un buen compañero de trabajo de la petroquímica. No sé si... Sí, si tenemos Ajá. otra por acá. Tenemos uno de Jorge. ¿Hasta qué presión se manejan las calderas pirotubulares? Es decir, ¿hasta qué rango? Bueno, eso es un tema de fabricación, pero normalmente las pirotubulares trabajan o sea, vienen diseñadas de diseño, presión de diseño de 200, 250 PSI, y su operación está siempre 125. Hay algunas que llegan a operar incluso a 200, 250, pero lo típico es entre 75 PSI y 125 PSI. Ese es el rango típico. Habrán excepciones, pero incluso igual hay excepciones de las pirotubulares normalmente producen vapor saturado, sin embargo hay calderas pirotubulares con sobrecalentadores. Entonces, depende del proceso que alimenten, depende del fabricante, del concepto y del diseño, pero el rango típico es entre 75 PSI y 125, es lo que más se consigue en el mercado. Tenemos otra pregunta por acá. Uh-huh. Toda vez que la norma sección 1 no lo menciona, ¿cuál es el tiempo más apropiado para hacer la prueba hidrostática en las calderas pirotubulares? ¿El tiempo más apropiado? Sí. No entiendo del todo la pregunta, no sé quién la hizo. Si nos puede aclarar un poco.
De KPI Ingeniero. KPI, Lo invitamos. sí. KPI Ingeniero. ¿Me puede aclarar un poco la pregunta? Pues podría hacer cualquier comentario, pero no responder la pregunta directamente. Ahí, bueno, KPI está conectado, pero no, posiblemente no pueda activar el micrófono. Yo soy de las personas que piensa que, bueno, la prueba hidrostática se hace en el momento de fabricación para garantizar que la caldera está en buenas condiciones y se basa en su presión de diseño. Es una prueba que se hace al momento de la fabricación. Cuando la caldera ya está en servicio, hacerle todos los años o cada 2 años, dependiendo cada reglamento establece las frecuencias con las que se debe hacer las pruebas hidrostáticas. Yo prefiero llamarle pruebas de presión. Y esas pruebas de presión, si a mí me preguntan como inspector, yo no necesitaría hacerle una prueba hidrostática a la caldera a menos que la quiera forzar a que si hay algún defecto termine de fallar. Pero yo como inspector considero que cualquier falla que esté evolucionando, cualquier daño que pueda estar presente, poniéndola a la presión de operación normal en esas condiciones, ese daño va a salir. Entonces, para mí en lo personal no tiene sentido hacer pruebas hidrostáticas a una caldera de 20 años, repetirle la misma prueba que le hicimos el día que se fabricó. La frecuencia la establece los reglamentos. Hacerla todos los años si no le hemos hecho reparaciones importantes de soldadura, cambio de tubo, no tiene mucho sentido. Ese es mi criterio muy personal. Hay personas de los comités de la sección 8 del Código ASME, de la sección 1, que ellos no entienden por qué nosotros en Latinoamérica hacemos esas pruebas hidrostáticas con tanta frecuencia, si no se han hecho reparaciones mayores. Entonces, no sé si le respondo a KPI su pregunta, pero hay diversidad. Normalmente después de una parada de mantenimiento, la gran pregunta de discusión en una reunión del grupo de mantenimiento es a qué presión vamos a hacer la prueba. Realmente yo soy más partidario de hacer una prueba de presión cuando la caldera sale de servicio a ver si hay algún daño para incluirla en la reparación y después al final hacer otra vez una prueba de presión de operación, una prueba de presión para verificar que todo esté bien, pero no pruebas hidrostáticas. Es mi manera particular de ver. Hay que cumplir con lo que establece el reglamento. Hay una mano alzada de Gus. Soy Alicia, Carlos, ¿cómo estás? bien, Agradeciendo bien. tu participación. Una pregunta, Carlos. Tú nos mencionas que estas pruebas de control, más bien este mantenimiento de caldera fuera de servicio, se debe de hacer en húmedo hasta cierto tiempo y Sí. en seco cuando va a salir más tiempo. Sí. Desconozco cuál es este periodo máximo que debe de poderse mantener en húmedo, si me lo puedes compartir, y pues al mismo tiempo, pues ponernos a la orden, con gusto podemos compartir también un procedimiento de mantenimiento de pasivado, y pues a los que andan en México podemos apoyarlos con él. Perfecto. Gracias a Fíjate. todos la conversación. Claro, Alicia, mira, hay un tiempo que se usa como referencia y es 3 meses. Si yo voy a tener mi caldera una semana, si voy a tener mi caldera 2, 3 semanas, un mes fuera de servicio y tengo que tenerla como que en stand-by porque en cualquier momento podría necesitarla poner en servicio, no le voy a hacer ninguna intervención. Normalmente se recomienda que se haga en húmedo. Ese, como les comenté antes, ese tratamiento en húmedo debe mantener un rango, ahorita no lo tengo en la cabeza, pero debe tener un rango de alcalinidad, de pH, que no me genere problemas de corrosión y debe tener una cantidad, una concentración de
secuestrante de oxígeno que me garantice que no voy a tener problemas de corrosión. Debo mantener posiblemente o llenado absoluto, drenando por los venteos de agua para garantizar que no haya ingreso de aire, o mantener el nivel normal de agua y presurizar con nitrógeno para evitar que haya ingreso de aire a la caldera. Lo importante es eso, que no entre aire. Pero hay un punto, Alicia, aprovechando tu intervención y haciendo regresar aquí a este punto, es que no solamente hay que preservar el lado agua. Si nosotros quemamos fuel oil, si nosotros quemamos carbón, si nosotros quemamos biomasa, todos esos productos de la combustión son ácidos. Y si al entrar la humedad, al enfriarse la caldera, va a entrar la humedad, se va a activar esos ácidos, se van a disolver en esa humedad y me van a generar problemas de corrosión. Entonces yo tengo que pensar en la preservación lado agua y en la preservación lado gases de combustión para evitar también daños de corrosión en esa zona. Si yo voy a estar más de 3 meses y es planificado y no voy a disponer, no voy a necesitar la caldera por razones X. Por ejemplo, en las centrales azucareras en Panamá trabajan 3 meses al año, en Venezuela trabajan 6 meses al año y el resto del tiempo están en mantenimiento. Esas calderas pudieran necesitar estar en preservación fuera de servicio en seco. Vaciarlas, garantizar que toda la humedad que está dentro sale, colocar elementos que absorban esa humedad, cal viva, sílica, de manera que esa humedad se absorba y no me genere problemas de corrosión. Entonces, este es el tiempo que se usa como referencia. Hay algunos autores, en una oportunidad, por ejemplo, leí en Mitsubishi, en un manual de operación y mantenimiento de una caldera de Mitsubishi, hablaban de menos tiempo de 3 meses para pasar a seco, pero depende de lo dinámico que sea tu sistema. Este es el tiempo referencia para hacer preservación en húmedo o en seco. Y siempre tomar en cuenta que es lado agua y lado fuego. Muchas gracias. No sé si gracias a ti. Y gracias por ofrecer la información. No me parece bien que lo haya ofrecido nada más para la gente de México, porque le pedimos a todo el mundo que... la información para todos, solamente nuestro apoyo para México, porque está bien, no llegamos tan allí, lejos, pero la información para quien la quiera. Con mucho gusto. Ok. Bueno, vamos a ver, si la piden, te la pido y la distribuimos. Claro ¿Alguna sí, otra pregunta? Sí, Gracias, tenemos Alicia. a Alejandro. Alejandro Fernández nos pregunta, ¿cada cuántos años se debería hacer una prueba hidráulica a las calderas humotubulares? De nuevo, la prueba de presión, voy a hacer referencia al Código de Inspección del National Board. La prueba de presión se hace en acuerdo entre el inspector y el propietario o el usuario de la caldera, con intenciones de buscar posibles daños de los cuales se sospeche. No es algo que se deba hacer si no has hecho reparaciones. Eso de acuerdo al Código de Inspección del National Board. En nuestros países, si hay un reglamento, el reglamento establece cuándo hay que hacerla y establece cuál debe ser la presión de prueba. Allí no podemos hacer nada. Si no hay reglamento, yo soy más partidario de evaluar, por ejemplo, si mi caldera se está ablandando, si tengo una caldera pirotubular, yo soy más partidario. Disculpen un momento, voy a buscar en esta caldera pirotubular, por ejemplo, si yo soy más partidario de hacer un análisis de la situación, mi caldera trabaja a máxima carga, full fuego, esa caldera está trabajando, vamos a ver si están aquí las láminas. Aquí. Esa caldera está trabajando a baja carga todo el tiempo, entonces yo me enfocaría a evaluar esta zona de aquí donde la llama tiende a incidir, me enfocaría en buscar y tratar de entrar con un boroscopio hasta la parte, el lado agua, esta zona también, para ver qué tanto
sólidos se han acumulado, caracterizar esos sólidos, ver si esos sólidos tienen sílice o son nada más que carbonatos, porque ellos van a acelerar este proceso. Entonces, yo haría una metalografía en esta zona para ver si esto está pasando, ¿verdad? En esta zona donde incide la llama. Si mi caldera, en cambio, trabaja a full carga y yo la tengo más bien forzada al producto, porque no está, digamos, bien seleccionada y está forzada, está trabajando a sobrecarga, yo sería partidario de inspeccionar con alguna técnica los daños posibles en la unión tubo-placa, en la unión placa-hogar, inspeccionaría algunos elementos de sujeción. Para mí, esas evaluaciones con ensayos no destructivos pudieran darme más información que una prueba hidrostática, que una prueba hidráulica. Y la prueba hidráulica, de nuevo, puede ser una prueba a presión de operación para ver si hay fuga, o incluso en 70% de la presión de operación ya me va a decir si hay fugas o no. ¿Cada cuánto tiempo? Si no hay reglamento, de nuevo, yo prefiero que se hagan algunos ensayos no destructivos que me den la condición real de la caldera, hacer una prueba de presión. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos por acá, igual de KPI Ingenieros. Pregunto por el tiempo que debe estar presurizado la caldera. Conforme suscribo todo, ingeniero, lo dicho por usted, toda vez que la prueba hidrostática es destructiva. El tiempo, mira, repito, vuelvo a tomar lo que nos dice el Código de Inspección del National Board. En muchos de nuestros códigos, el tiempo es 1 hora, que debe mantener dentro de un rango la presión. Desde la recomendación del Código de Inspección, de hecho, cuando se hace la fabricación, se lleva a la presión de prueba, y el tiempo de duración de esa prueba hidrostática se hace en fabricación, es el tiempo en que el inspector se tarda en hacer el recorrido, verificar si hay alguna fuga en algún lado y que se mantiene la presión. Ese tiempo que tarda en hacer el recorrido es el tiempo suficiente. En muchos de nuestros reglamentos se exige que el tiempo sea 1 hora. Eso es no sé de dónde salió esa hora. Cuando vamos a hacer una prueba de presión, vamos a llamarlo así, una prueba de presión en una caldera, el tiempo en que el inspector, de hecho, lo ideal sería que desde el punto de vista de seguridad ocupacional, el mismo Código de Inspección National Board hace referencia, y si no me equivoco, en el Código de Uruguay, en el reglamento de Uruguay, se hace referencia a la temperatura a la que debe hacerse la prueba hidrostática para que el inspector pueda ingresar a ver al interior de la caldera en qué condiciones, a ver si hay alguna fuga, observar dónde es la fuga. Entonces, ese tiempo de duración es el tiempo en que el inspector tarda en hacer la verificación de que no hay fuga en ningún lado, y en 10 minutos nosotros podemos ver si la presión baja o se mantiene. Así que eso, de nuevo, tenemos que cumplir con lo que el reglamento de nuestro país indique. Ya, por acá tenemos a Henry Oquendo del SEIN. En relación a la prueba hidrostática, normalmente se realiza post-mantenimiento con el fin de realizar verificación y hermeticidad de los empaques que se cambiaron de handles y Maloe. Según lo entiendo, entonces, ¿esta práctica no es correcta hacerla? No es que no es correcta, es que no es adecuada. Si está requerida por un reglamento, hay que cumplirla. Yo ahí no puedo decir que no se haga. Si la prueba se utiliza para evaluar si hay fuga en los empaques que se colocaron, no hace falta llevar la caldera a prueba hidrostática, a la prueba de presión de fabricación. Haciendo uso de la presión de operación nos va a dar suficiente rango
para determinar si hay fuga en esos empaques. Normalmente las pruebas hidrostáticas se usan cuando hemos hecho un reentubado importante dentro de la caldera, cuando se ha hecho una reparación mecánica al recipiente, al elemento, al cuerpo de presión. De resto, hay que cumplir lo que establecen los reglamentos y les sugiero leer lo que nos recomienda el Código de Inspección del National Board, que próximamente va a estar en español disponible además. Perfecto. Por acá comparte Alexandra, que creo que tiene otro nombre. Increíble. Un ingeniero hacía una prueba de 4 horas. Personalmente pensaba que era demasiado. Con Sí. respecto a las pruebas. Sí, Alexandra. Definitivamente es una exageración, es un ensayo destructivo que le estamos haciendo a la caldera de forma casi permanente. Y eso en muchos sitios, cada vez que se para la caldera para mantenimiento, después se le hace una prueba hidrostática. No tiene mucho sentido. Yo, desde mi punto de vista, si se va a ir a un mantenimiento de la caldera, considero que es importante, una vez que la caldera sale de servicio y está en fría, hacer una prueba de presión para ver, antes de vaciarla y todo eso, hacer una prueba de presión para ver si hay fuga y hacer algún adicional al alcance de mantenimiento. Si no hay fuga, pues al final, para ver que todo salió bien, y si no hay ninguna sospecha de que haya algún problema, o como comentó uno de los participantes, para verificar si los empaques están bien colocados y están sellando, con una prueba de presión, a la presión de operación o menos, al 50% de la presión de operación, vamos a ver si funciona o no funciona. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna otra persona que quiera comentar, participar? No tenemos. Ok, entonces, bueno, no me queda otra cosa que agradecerle su participación. De nuevo, los invito a formar parte de la Red Latinoamericana de Seguridad en Calderas. Nuricelis colocó la forma en el chat, la forma de preinscribirse para tener información de cuándo van a ser las próximas actividades, las próximas reuniones. Les notifico, la red se va a estar registrando legalmente en Costa Rica. Hicimos una selección entre varios países. Se definió que el punto ideal en este momento para iniciar las actividades es Costa Rica. Es un país donde el Colegio de Ingenieros, Electricistas, Mecánicos Industriales nos está dando sede. Hay reglamento. El Ministerio de Sanidad, que es el ministerio que se encarga del cuidado de las calderas en Costa Rica, nos da apoyo, tienen un reglamento. Ha resultado ser un país donde estamos seguros que vamos a poder crecer muy rápidamente. Esa red va a estar rotando su sede en diferentes países para organizar congresos. Vamos a tener comités técnicos, todos están invitados. Vamos a tener secciones de estudiantes, vamos a tener universidades afiliadas, vamos a tener colegios de ingenieros afiliados, vamos a tener relación directa con los comités del National Board, del Instituto Americano del Petróleo, de la Asociación de Fabricantes, de la APMA. De verdad que los animo a que pongan su correo electrónico en el chat o se registren en los enlaces que nos dio Nuricelis para mantenerlos al tanto de las cosas que van a pasar, que son cosas, estoy seguro, muy buenas para todos los usuarios de caldera, para todas las calderas y para todos nuestros países. Los animo a que participen activamente. Entonces, si no hay más preguntas, más comentarios, les doy las gracias de nuevo. Gracias, Nuri, por el apoyo que nos has dado hoy. Y bueno, paramos aquí
la grabación